Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas y se volverá mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cuándo se cumplieron? ¿Son estas palabras mesiánicas? Vamos a descubrirlo juntos en Zacarías capítulo 13. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza acerca del día 200. No te quedes, no te desanimes, compromiso, dedicación al Señor y vas a ver que el Señor recompensará tu fidelidad y compromiso con su palabra, ¿sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene dos temas muy interesantes, dos temas relacionados con la era del Mesías. ¿Cómo será cuando el Mesías esté? El versículo 1 nos da una promesa extraordinaria. Dice que brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados y todas sus impurezas. Miren cómo se compara la misericordia y el amor de Dios a una fuente inagotable que limpia, purifica, trae paz y reconciliación a las personas. Y ustedes y yo sabemos perfectamente, mis amigos, que si algo trae mucho sufrimiento y muchos problemas, cargas de conciencia a los seres humanos, tiene que ver con sus pecados. Dios aquí nos dice de una manera muy gráfica que hay perdón para todos, que todas nuestras acciones, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas pueden ser limpiadas, pueden ser perdonadas. Y en esta ilustración con esta fuente de agua viva. Así que podemos encontrar esperanza en el Señor. El segundo tema está del versículo 2 al versículo número 6 y tiene que ver con que en la época del Mesías serán erradicados los cultos a los ídolos y también los ídolos mismos. Ya no habrá, ni siquiera se acordarán de los nombres de estos ídolos. Y saben perfectamente, mis amigos, que la idolatría fue una de las causas principales de la decadencia del pueblo. Por tantos ídolos y todo lo que se hacía en derredor a esos ídolos, cuánto se perdió el pueblo, cuánto se extravió. Y también en segundo lugar, en la era del Mesías, serán quitados los falsos profetas. Nuevamente, otro gran problema. Como lo hemos leído, los falsos profetas profetizaban si les pagabas. Número 2, lo que tú querías, eso te profetizaban. Y también, por supuesto, eran usados como para decir palabras de maldiciones a otras personas. Pero lo peor es que ellos se hacían pasar que Dios les hablaba y traían mensajes muchas veces contrario a lo que Dios estaba diciendo. Así que dice, ya no va a haber falsos profetas. Pero miren, es tan drástica la medida, versículo número 3, que aún los padres, si escuchan que su hijo está profetizando mentiras en el nombre del Señor, ellos mismos, papá y mamá, lo van a apuñalar. Y parece una medida muy dura. Sin embargo, se relaciona mucho a una ley que ya estaba establecida en ese tiempo, en el Pentateuco, donde un hijo que era rebelde, que era desobediente, que era borracho, que era glotón, los padres podían llevarlo ante el juez y una vez que se encontraba corroborado que esto era cierto, se le apedreaba y los padres estaban allí. Esta era una medida muy dura para acabar con ciertas personas que definitivamente no querían cambiar, eran rebeldes y entonces se eliminaba la maldad. Y mis amigos, la verdad que esa era una medida, aunque drástica, por supuesto que la gente andaba en orden. Bueno, siguiendo esa línea de pensamiento, aquí se dice, aún los padres acabarán con los falsos profetas, aunque fuera su propio hijo. Pero hay también otra verdad sobre los falsos profetas. Versículo número 4. Si alguno dice, se avergonzará de decir yo soy profeta. ¿Por qué? Porque solamente si está bien comprobado que es de Dios, entonces podrá decir realmente Dios me está hablando. Pero si no, mejor no lo dirá. Y es más, ni siquiera se vestirá de profeta para no causar confusión y lo vayan a apedrear, como estamos hablando, o lo vayan a matar. Es más, dirán, yo no soy profeta, versículo 5, yo soy agricultor, comencé a trabajar desde mi niñez. Pero si alguien le pregunta, ¿y esas heridas en tus manos? Él va a responder, es que me hirieron en casa de mis amigos. Fíjense, qué interesante, ellos aún buscarán no estar relacionados con los falsos profetas porque pueden morir. Y aquí se da un caso muy específico. En algunas ocasiones, los falsos profetas se hacían daño en sus cuerpos,
lastimaban los cuerpos. Entonces, si de repente encontraran a alguien lastimado de las manos, la gente podría decir, oye, pero eso indica que tú eres un falso profeta, que tú eres un profeta. Y él diría, no, 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 la verdad que esto es porque estaba yo con mis amigos, tuvimos una riña y ahí fue donde me lastimé. Ahora, cabe mencionar, mis amigos, bueno, en primer lugar, reconocer los falsos profetas siguen actuando. Ahora mismo, en estos tiempos, sigue habiendo falsos profetas y tú lo puedes reconocer en las redes sociales. Hay tantos y tantos videos de personas que usan solamente el nombre de Dios para acarrear, por supuesto, fortunas, por supuesto, recursos, por supuesto, miles de formas de pasar un mensaje que no es bíblico y de aprovecharse de las personas. Pero aquí está diciendo que Dios se encargará de esos casos. También reconocer el versículo número 6 a lo largo de la historia ha sido tomado también como un versículo mesiánico. Te lo leo en la Reina Valera, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y por supuesto que eso se relacionó con Jesús porque fue crucificado, fue lastimado en sus manos y fue lastimado por sus amigos. Sin embargo, en su contexto, este versículo pues no habla del Mesías. En su contexto inicial habla de estos profetas que se tratan de defender, que no lo son, que no son falsos profetas. Así que para poder aplicarlo a Jesús, al Mesías, sería como una interpretación secundaria o dividir este versículo y aplicarlo en el siguiente, en el versículo número 7, que definitivamente sí es un versículo mesiánico. Sin embargo, este versículo claro que nos recuerda a Jesús, que fue crucificado, que fue lastimado en sus manos por sus amigos. Pero el versículo número 7 definitivamente lo tienes que subrayar porque es un versículo que habla del Mesías. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Otra versión dice, mata el pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Esto es definitivamente mesiánico porque Jesús mismo lo dijo. Él mismo dijo que como dijo el profeta, hiera al pastor o mata al pastor y las ovejas se dispersarán. Y él se refirió que al proceso de ser llevado ante el juicio y finalmente a la crucifixión, sus discípulos, los más cercanos, sus amigos, se dispersaron, huyeron, como todos nosotros lo sabemos. También esta palabra se refiere a la nación. Esta expresión entra en la nación y por eso en el año 70, mucho tiempo después de la muerte de Jesús, en el año 70, cuando son sitiada la ciudad, pues los judíos son dispersados, como aquí se había explicado. Así que, mis amigos, tenemos por lo menos una referencia nuevamente. No sé si te queda esa idea, pero Zacarías nos está dando varios elementos mesiánicos, varias frases que son aplicadas al Mesías. Y en este caso, nosotros las vamos a ver pronto en los evangelios. Jesús cumpliendo estas profecías de Zacarías y otras más en su vida. Así que podemos ver en Jesús un hombre que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Así que, mis amigos, con esta seguridad podemos nosotros seguir leyendo la Biblia, que es una palabra inspirada, que se cumple, que tiene mensajes, que tiene poder, pero sobre todo y muy importante, que sus profecías se están cumpliendo. Yo me quedaría con la fuente inagotable de gracia, de perdón y de misericordia, que cuánta falta le hace al ser humano encontrar paz de una vida llena de pecado y de maldad. Mucha gente, cuando se entrega al Señor a través del bautismo, mucha gente hasta sana de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque encontrar la paz en Dios, por supuesto que no solamente sana su mente, su corazón, sino muchas veces también su cuerpo. Encontrar también en este capítulo esa seguridad de esta palabra profética que usó Jesús. Murió el pastor, pero las ovejas se dispersaron, y al ver cómo Jesús lo toma y lo aplica y cómo se cumple, podemos tener certeza que lo que viene por cumplirse se va a realizar en tiempo y forma como el Señor lo deje estipulado. Querido Dios y Padre, esta mañana
Tu palabra nos hace confiar en ti, con la seguridad de que se cumple, con la seguridad de que lo que dices se hace realidad. Y también, Señor, agradeciéndote porque tu perdón y tu misericordia son inagotables, son grandes y nos traen paz y nos traen fortaleza y nos traen esperanza. Quédate con nosotros hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amigos. Sigamos abriendo nuestro corazón al Señor.